Buenas noches, otra vez, ¿cómo estamos? Esto siempre hay que esperar al comienzo, a que Instagram avise. Hola, ya se nos unió nuestra super invitada de hoy. Les recuerdo el título del live de hoy. em, las heridas emocionales desde la astrología y desde las constelaciones familiares. Entonces, bueno, hola, Happy Shop. Voy a agregarte, Caro. Esto se demora un poquito ahí en... Listo, ya. Hola Laura Camila, ya se nos está uniendo Caro. Hola Sandrita, creo que tengo volteada la cámara. Sí, la otra vez me pasó lo mismo, que se voltea ahí el tema. Hola Mica, mi bella, ¿Sigue igual? bienvenidos. Sí, Porque, todavía veo o no te veo a ti. pero yo la volteé. No, no te Dame un veo. segundo. Ah, ya, Dale, ya, tranquilo. perfecto. Listo, aquí Bueno, estoy. Estaba mirándome. Es que yo pinto y entonces estábamos apuntando a ok, ver el atril. ok. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas, Carito? Muy bien, muchas gracias. Gracias por este espacio tan maravilloso en tu canal. Un espacio para poder compartir con todos sobre lo que son las constelaciones familiares, la astrología y cómo podemos ver las heridas emocionales a partir de estas dos, no sé si llamarles herramientas de autoconocimiento, de crecimiento personal, sanación. Sí, De gracias. acuerdo con todo. Bienvenidos todos los que se están conectando. Es un tema muy interesante. Entonces ya saben que por favor en el chat nos dejan sus preguntas, dudas, inquietudes, etcétera. Caro Gracias. Haber es médica, médica alternativa y astróloga. Entonces esta combinación me parece buenísima, Caro, porque no es muy común de ver, ¿no? No, En la verdad no. Hay muy pocos astrólogos médicos o médicos astrólogos. Hay muy pocos. De Sí. acuerdo, de acuerdo. Yo quisiera empezar, Carito, ¿cómo llegó la astrología a tu vida? O sea, tú estudiaste la carrera de medicina, tenías todo un camino. ¿Por qué la astrología? ¿Qué te llamó la atención? Pues yo siempre cuando estaba estudiando medicina siempre quise estudiar terapias alternativas. Todos mis Ah, compañeros querían algo ortodoxo, alopático, y yo siempre estaba buscando homeopatía, acupuntura, donde hacer mi especialización. Después, durante uno de estos estudios de medicina tradicional china, una de mis compañeras me habló de la astrología y me llamó la atención por curiosidad. Me gustó mucho que quien me hizo la carta astral hablaba era más a partir de sanación, aprendizajes, como cosas que puedes superar en la vida. No era la parte tanto predictiva, sino más hacia a nivel personal como evolución, tanto personal como espiritual, como crecimiento que tengas en tu vida. Y desde ahí pues me enganché con ella a estudiar ujú, y me encantó. Empecé con astrología psicológica y más ujú, adelante en Argentina estudié astrología médica. ok. Entonces, la idea es un complemento maravilloso porque puedes ver eh, cómo una persona tiene desequilibrios físicos, Ujú, o sea, los que tenga actualmente, cuáles son las causas y cómo puedes tratarlas. Obviamente acompañado también cuando sea necesario la medicina ortodoxa, siempre hay que ser muy responsable en esto. Y por otro lado, si tienen desequilibrios o predisposición a sufrir enfermedades, cómo prevenirlas, porque todo está en la carta. Y en la parte de astrología psicológica evolutiva, se ve todo esto de heridas emocionales, relación con papá, mamá, toda la parte de prenatal, de la vida intrauterina, cómo eso impactó al bebé. Entonces, todo eso me ha parecido maravilloso, porque es la manera de ayudar a las personas realmente a sanar para que tengan una vida plena, ¿sí? Una vida, lo que estamos buscando para cumplir su propósito en la vida, pero desde la sanación, que es más o menos lo que tú haces. Me parece totalmente que van de la mano el poder ver en la carta astral esas heridas y esa relación con papá, mamá y trabajarlo con constelaciones familiares. Lo que yo siempre me ha llamado la atención es por qué dentro de los sistemas familiares se heredan esas heridas, dentro de lo que tú trabajas. Sí, pero antes de eso, yo tengo más preguntas porque me interesa mucho el tema. Yo de la astrología
sé muy poco, apenas sé que soy escorpión, no sé más al respecto, pero soy consciente que la astrología es mucho más profunda de lo que mucha gente puede pensar, porque también, Caro, hay que decirlo, hay personas que son, pues igual que con las constelaciones, ¿no? Escépticas, que este tema como que no está mucho, que dónde está la parte racional de esto. Tú como médica, precisamente es porque me encanta esa combinación, mm, ¿cómo ves este tema? O sea, ¿por qué en la astrología se ve lo que tú me dices que se está viendo? Las heridas emocionales, todo este tema. ¿Cómo hacía a La- todas las personas que somos bastante ignorantes todavía en el tema? Yo diría más como el desconocimiento, porque desde el comienzo siempre se ha visto la astrología más hacia el lado predictivo, pero es una herramienta muy rica, o sea, que tiene cosas muy buenas donde ves el mapa de tu vida, ¿sí? Es una herramienta de autoconocimiento donde en el momento en que naciste es como si tomaran una foto del cielo, cómo estaban los planetas y las constelaciones que son los signos ubicados. Y eso da la pauta de cómo vas a vivir en los ambientes que son 12 áreas que están en la carta natal. Es como si dibujaras un círculo en una hoja y lo dividirías en 12 áreas. Y los planetas ubicados en esas áreas son características de tu personalidad, arquetipos, ¿sí? En esas áreas de la vida. Entonces, eso empieza a generar las relaciones entre esos planetas, te va dando como lo que va a suceder en tu vida en los diferentes ambientes, con las personas con quienes te relacionas, en tu hogar. Es una pseudociencia, porque parte de la astronomía, ¿sí? Maneja geometría, matemáticas, y pues yo no he dicho algo que yo soy médica epidemióloga. Sí, sí, Entonces a mí me costó mucho, o claro. sea, yo para dar el salto realmente tuve que ver que esto era específico, que era acertado, que tenía una evidencia, ¿sí? Y que lo que se ve ahí es lo que realmente está sucediendo. Claro que tenemos un libre albedrío, ¿sí? Por eso es que la parte de predicción hay que hacerla con mucho cuidado. Una cosa es lo que puedes decirle a las personas de orientarlos en sus patrones psiquiátricos, llamémoslo así, o los bloqueos o los aprendizajes, y otra cosa es decirle, mañana se va a ganar la lotería, va a conocer el amor de su vida, y cosas así, ¿sí? Porque también hay un libre albedrío y dependiendo de las situaciones o los contextos en que nos movamos. Ok, Eso. ok, ok, sí, súper interesante, ¿no? Y es que a mí en lo particular, y te lo comenté alguna vez, me llama la atención es pues porque estoy como una convencida que somos enormes, somos inmensos, pero al mismo tiempo somos seres chiquiticos en Sí. medio de todo este universo, ¿no? Entonces la pregunta siempre sería ¿por qué no? Y tener una mente abierta y uno de los lenguajes principales de lo sistémico precisamente es incluir, ¿sí? Claro, lo que haga sentido finalmente con uno, pero ¿por qué no? Es la pregunta, ¿no? Como médica, ¿cómo te ha facilitado a ti esto en tus pacientes, Caro? Gracias por la pregunta. Es maravilloso porque yo antes, digamos, llega un paciente con migraña, le hago su historia clínica y uno tiene una tendencia y una tendencia a casi siempre formular lo mismo, ¿no? Como irse por el mismo camino. Con la astrología, tú tienes realmente a la persona tal y como es, con todas sus diferencias, su individualidad. Es un ser, todos somos uno, pero es un ser individual, es independiente. Entonces, las terapias que yo oriento posterior a la consulta son específicas. Por lo menos alguien con que tenga mucho acuario en su carta le va a costar un poco meditar. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle, es importante que medites para calmar la ansiedad, el estrés, pero lo puedes hacer de esta manera, cada 5 minutos, o sea, digo, 3 veces al día, por corto tiempo, porque es difícil cuando una persona es demasiado racional que pueda concentrarse, o alguien que tenga una luna en Aries, cosas así. Esto me ha permitido como ser muy específico, que es Ok. lo mismo que yo he descubierto con la parte de la relación con papá, mamá y heridas emocionales. Es tan específico que tú ya ves ahí las heridas que puedes trabajar con terapias como constelaciones y toda la parte sistémica. Es súper, súper interesante. Ok, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti a nivel personal y profesional, Caro, de este tema? ¿Alguna Eh, experiencia eh, con algún paciente que tú hayas dicho, wow, esto no me lo esperaba? pues la verdad yo siempre, las cosas que yo hago y aplico es porque primero las trabajo en mí. Y al ver que las cosas funcionaban en mí, porque yo me curé de artritis reumatoidea y de hipertensión
gravísima que tenía, o sea, crónica, más que crónica, eran cifras muy altas de tensión. Okay. Yo revisé mi carta astral qué estaba sucediendo con estas dos enfermedades, que son enfermedades crónicas, que si ya empiezas tratamiento, pues puedes quedar ahí toda la vida. Y posterior a revisar en la carta astral, vi cómo podía esto encaminar mi tratamiento desde las medicinas alternativas y logré la curación. Entonces dije, yo puedo hacerlo porque no podemos hacerlo con otras personas y con los pacientes. Y he visto que las cosas, hay patrones que se repiten, ¿sí? De pronto ya entiendo por qué yo te hablaba cuando tuvimos la última conversación, cómo hicieron los libros de astrología. Pues partieron de los casos repetidos, ¿sí? Como un estudio de casos y demás. Y es muy acertado. O sea, yo nunca he tenido, no por decir que soy yo, sino es la astrología, alguien que me diga, no, eso no es así, porque está ahí, ¿sí? Y al estar ahí, nos brinda como la causa real de los problemas que tenemos, las situaciones, los aprendizajes, pero también siempre da salidas. O sea, hay unos aspectos que son a trabajar, pero siempre nos va a mostrar las salidas. Eso también es algo muy bonito. O sea, no es que ya nos quedamos así, como yo cuando estaba estudiando, que veía esas relaciones y unas rayas rojas y de todo, y decía, bueno, le decía a mi profesor, ¿se va a borrar algún día? Me decía, no se borra del papel, pero tú lo puedes trascender. Lo trabajas con terapias, con constelaciones. A mí siempre me han hablado mucho de constelaciones desde que empecé a estudiar, porque es como la base, ¿sí? Si empiezas desde la base de donde tienes las heridas, ¿sí? La parte de la infancia, el linaje, toda la parte sistémica que tú conoces mejor que yo, ya tú puedes tener, evolucionar, y cuando se presenten situaciones en tu vida, tú las sabes manejar, has superado, has trascendido y puedes tener una vida con mejor calidad, ¿sí? Más paz, más tranquilidad. Eso es más o menos. Es que yo creo que ahí vamos uniendo astrología con constelaciones y creo que el fin de las dos es comprender, ¿cierto? Porque a veces no nos es tan fácil entender, pero como entender a veces se queda únicamente aquí desde la razón, sino comprender, o sea, que todas nuestras dimensiones comprendan, ¿no? Y lo que tú dices me parece, con respecto al libre albedrío, me parece fundamental, porque Sí. puede haber gente que diga, ah, entonces todo lo va a recargar a la carta astral, y entonces la persona no va a decidir, y entonces, ¿no? Siempre como esas que no faltan, ¿no? Y están en todo el derecho, por supuesto, de argumentar muchas cosas, pero es que sí hay el libre albedrío, Sí. claro. Claro, lo que entiendo, igual que una constelación familiar, es, en el caso de la constelación familiar, siempre te muestra una imagen de solución al final. ¿Mm? Yo siempre le digo a mis consultantes, haz de cuenta y mira que sin saber el término que usaban en astrología de salida, les terminé diciendo lo mismo. Les digo, la imagen de solución está clara, ahí Ujú, está. Es ujú. como si fuera, ahí es la salida. Sí, sí, sí. Pero como todo, tú verás si la tomas o no, ¿no? No es que la astrología o la constelación te va a cambiar la vida porque solo hechos, por el solo hecho de ser constelación o astrología. Pero se gana muchísimo cuando ya uno hace conciencia, ¿sí? Claro, total. Empezar descubriendo la situación y se quita como un peso de encima y un proceso de aceptación. O sea, a mí me ha pasado, en mi caso personal, porque yo también he trabajado mis heridas y todo con astrología y constelaciones de la mano, y hacer el trabajo personal. Es también es la fuerza, la voluntad de querer Claro, cambiar y hacer un trabajo. claro, sí, 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 ahí está, ¿no? Pero pues como todo, ¿no? Depende de también el proceso, ¿no? La disciplina. Sí. Porque mira que hablaba también hace poco, creo que contigo, si no estoy mal, que el proceso de sanación mucha gente lo quiere a corto plazo, ¿no? Y un poco como de forma facilista. Y ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el proceso de sanación, algunas personas lo tienden a tomar como cuando uno recibe, no sé, algún entrenamiento de la oficina corporativo, en donde tienes muy claro el Excel, la lista de chequeo y listo, cha, bueno, aquí fue. Y eso puede funcionar muy bien en el ámbito corporativo, precisamente, pero en la vida, con las heridas, precisamente, y ese es nuestro tema principal, pues es un camino un poco bastante mucho más dispendioso y lo que dices tú, la conciencia es lo principal, pero no es suficiente porque vas a requerir acciones a tomar, ¿no? Sí, tal cual. Así es. A veces, bueno, a veces no, muchas veces me consultan que por pareja, que por finanzas, y quieren como de pronto ver las personas. Yo entiendo esa necesidad porque a mí me ha pasado de ya tener una luz, ¿sí?
Entonces, cuando yo digo, no, pero hay que hacer un trabajo y hay que hacer una sanación, como que las personas quedan aburridas, wow, Ay, no, todavía tengo que, pero, ¿cómo así? pero al Sí. hacer ese proceso de sanación, lo que vas a obtener más adelante es mucho mejor, o sea, los regalos y eso, el tesoro de trabajar planetas o de aprendizaje como Plutón, que son las crisis, apegos, donde esté ubicado en la carta, ¿sí? Las crisis de transformación. Saturno, que son la maestría, algo que tengo que dedicarme y sacarlo adelante. Los tesoros que vienen después o los regalos después de hacer ese trabajo son maravillosos. Entonces realmente vale la pena. ¿No? Claro, oye, qué interesante todo eso. Y hablando del tema del life, que son las heridas emocionales, específicamente, no sé, me repites, ¿es una casa dentro de la astrología? ¿Es en Ok. una...? Sí, Gracias por la pregunta porque creo que es que nosotros hablamos y nos encantan estos temas, entonces total, esto es total, pupurrí. Sí. total. Ahí nos estás Eh, saludando. Hola, Nicolás, desde México y a todos los que se han conectado, bienvenidos. Hola, buenas noches. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la carta natal? Sol representa al padre, el signo donde está el sol, la casa o área de la vida donde está el sol y las relaciones que tenga con otros planetas. ¿Sí? En la carta natal nos está diciendo cómo fue la relación con nuestro padre, ¿sí? ¿Qué Ujú. sucedió? Si era un padre ausente, si era presente, si había agresividad, dominancia, ese exceso de como de sexualidad, de a veces machismo, ¿sí? ¿Cómo fue esa relación con nuestro padre? Sobre todo aspectos, hay planetas que se llaman algunos maléficos o planetas duros, llamémoslos así. Yo les digo que son más de aprendizaje. Saturno, Plutón, Urano, Neptuno. Cuando hay relación del Sol, aspectos con esos planetas, siempre la situación con papá fue difícil, ¿sí? Y tuvimos aprendizajes, pero eso pues hay que revisarlo independiente en cada carta. Adicionalmente tenemos a la luna. La luna, que es súper importante, Ujú. de acuerdo al signo donde esté ubicada y al área de la vida donde esté ubicada, nos está hablando de mamá. ¿Cómo percibimos a mamá? ¿Cómo fue nuestra relación con mamá? Y es súper importante porque pues mamá fue venimos de mamá, ¿sí? O sea, de papá y mamá, ¿sí? Pero mamá fue la que nos trajo al mundo. Entonces fue el primer vínculo que tuvimos y quien nos dio la nutrición, la protección, la contención en los primeros años de la vida. De acuerdo a esa relación que se vivió, que está representada por el signo de la luna, por ejemplo, una luna en Capricornio, ¿sí? Si alguien tiene una luna en Capricornio, fue una mamá que tendió inconscientemente a rechazar a su bebé y a hacerlo. ¿Rechazarlo de qué manera? Déjenlo que llore porque él Ok. puede solo, se tiene que aprender a defender, él tiene que aprender solito a hacer sus cosas y desde pequeñito, entonces organizar sus cosas, hacer sus tareas, mejor dicho, tener todo impecable, ¿sí? Y no tuvo el derecho ese niño de pronto a ser niño, sino a crecer muy rápido como adulto. Pero digo inconscientemente porque el ambiente también pudo haber hecho que mamá tuviera que trabajar mucho, tuviera que dejar al bebé, ¿sí? Pudo haber hecho que las condiciones se dieran para que lo cuidara de pronto un abuelo que era así como sí, usted llore y yo estoy aquí ocupado y usted va a poder defenderse solo. ¿Por qué también hablo del ambiente? Porque la luna nos habla del ambiente familiar en el que nacimos. Ok. No solo mamá, sino todo ese ambiente que tuvimos o el cuidador o cuidadora. A veces las personas que son adoptadas o cuando de pronto pues mamá lo que te digo que estaba ausente por trabajo o viajes o estuvo enferma, no sabemos, ¿sí? Entonces, todos tenemos en la carta natal se representan en los planetas ese ambiente familiar que vivimos principalmente en la Luna, porque venimos a hacer un aprendizaje de vida y eso fue lo que nos correspondió. Y decimos a veces, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me toca? Pero eso nos correspondió para el crecimiento y la evolución, ¿sí? Mamá también representa, si ese vínculo afectivo que se generó así, por ejemplo, que estamos hablando ahorita de la luna en Capricornio, donde este niño o niña crece y tiende a ser más independiente, a hacer todo solito, a no pedir porque si pide, pues se siente rechazado, entonces entre menos pida, es mejor y siente el afecto a través de esa soledad y esa independencia. Ujú. Así crece y se desarrolla un mecanismo lunar que es el que hay que trabajar, porque si se desarrolla de manera que en sus relaciones posteriormente funcione de esa manera, pues va a tener problemas, ¿cierto? Va a tener problemas en las relaciones, no va a pedir lo que necesita, va a sentirse rechazado o va a ser tan independiente o de pronto tan austero que como le da miedo sufrir, no
no entra en una relación. Entonces, la idea es poder hacer esa trascendencia a través de constelaciones familiares, de algún tipo de terapia, ¿sí? Que se pueda hacer como esa evolución y superar esa parte del mecanismo. Eso es mamá en la luna, en la carta natal, de acuerdo al signo, a la casa y a los planetas que esté relacionado. También si está relacionada con Saturno, Plutón, Neptuno, Urano, pues hubieron ambientes y cosas más complejas. Okay. Pero no siempre todo es negativo, porque hay salidas cuando se relaciona con los pacientes, con los planetas benévolos o personales que serían Venus, Mercurio y Marte, ¿ya? Más o menos es así. Yo trato de explicarlo un poco, espero que se entienda. No, queda un panorama realmente amplio, ¿cierto? Por lo que te decía, muchas personas como yo sabemos de la astrología que creo que algo re básico, pero sin duda tiene muchísima profundidad como tú la has ejercido y desde la medicina me parece pues buenísimo, ¿no? Me parece una mirada bastante interesada y mucho más holística. Claro, y es más ciencia y es más evidencia, ¿sí? O sea, más concreto le puedes presentar a un paciente o a un cliente lo que está sucediendo, con más seguridad, ¿sí? Hablando de esta luna en Capricornio, este niño, esta niña tiene una herida de rechazo y abandono, tiene 2 heridas, ¿ya? Y eso pues hay que entrarlo a trabajar más adelante. Ahora sí, pues que yo quería, tengo bastante inquietudes con toda esta parte sistémica y de las heridas, porque siempre he pensado, ¿por qué dentro de los sistemas familiares se heredan estas heridas? O sea, ¿por qué tengo que cargar con esto? Yo hasta hace poco realmente, creo que en el 2021, porque yo misma por experiencia, mi mamá estuvo muy enferma y bueno, tuvo COVID, casi muere, estuvo en la UCI, pero la relación de apego que sentía con ella no era normal, era más como si fuera mi hija cuando ya la dejaba en la clínica. Y ahí fue donde yo empecé a hacer constelaciones. Yo dije, algo anda mal porque yo siento que me va a morir cada vez que la dejo y esto no es normal. Y ahí descubrí las constelaciones familiares. Entonces, pues quisiera preguntarte eso. O sea, y ahí empecé a ver cómo cargaba con cosas del linaje materno, paterno y toda esa relación con mamá. Claro, es que los sistemas familiares, a ver, las constelaciones lo que pasa es que utiliza esta mirada sistémica porque cuando miramos únicamente el individuo nos vamos a perder un resto de información. ¿Sí? El individuo viene con una información, pero muy seguramente esa persona no es como es porque sí, porque se le Ujú. ocurrió o porque es una mala persona, ¿no? Sino que viene de un sistema. Todos venimos de un sistema familiar, bueno, malo, disfuncional, lo que sea, Ujú. pero venimos de un sistema. Y esos sistemas están conformados por redes, ¿no? Por redes de vínculos. Entonces hay vínculos el uno con el otro, el uno con el otro, principalmente con mamá y papá, pero pues a la vez ahí con el linaje materno y el linaje paterno y así sucesivamente toda esta cantidad de ancestros que terminan antecediéndonos. Y esos se alimentan de vínculos. Entonces lo que suceda con una persona de ese sistema va a repercutir en todos, porque son redes, ¿sí? Ujú. Así se comportan los sistemas. O sea, no es que eso que le pasó a mi abuelo, esa quiebra, estoy poniendo ejemplos, esa quiebra económica que tuvo, le pasó a él. ¿Qué tendrá que ver conmigo? Absolutamente nada. Pero claro, porque es un tema que nunca nos educaron desde lo sistémico, ¿no? O sea, apenas nos enseñaron que está mamá, papá, que hay que honrarlos, respetarlos y todo esto, pero no nos hablaron de lo que heredamos más allá de lo evidente. ¿M? Sí. Ahora, esa herencia no es, como me imagino la astrología, no es última palabra y de mala si es que le tocó y es que lo mismo, ¿no? Ujú. Cuando creas conciencia, principalmente cuando pones una luz, una observación en alguna parte donde antes no le habías puesto la observación, ya por lo menos es vista, ¿sí? Ya Sí. por lo menos tú dices lo que te pasó a ti. ¿M? Ujú. Que claro, en el sentido común me imagino que tú dijiste, pues es que soy la hija, obviamente me está afectando porque tengo a mi madre en la UCI. Eso es lo evidente. Yo siempre le digo a mis consultantes, mira más allá de lo evidente, porque la punta del iceberg ya sabemos Ujú. cómo es. ¿Qué se puede estudiar cuando ya estás viendo lo que hay? Miremos el témpano que hay debajo, que es el que finalmente nos maneja la vida Ujú. y no nos damos cuenta. Sí. Pues lo que se pueda mirar, ¿no? Porque pues todo el iceberg no alcanzaría esta ni No. otra encarnación. Pues no, sería demasiado, ¿no? Pero lo Ujú. esencial
sí es importante, sobre todo eso que tú sientes que, Dios mío, aquí algo me está atormentando, aquí algo no me deja, ¿sí? Y muchas veces no sabes Y que algo me imagino que fue lo que no te es pasó. mío, porque voy a decir lo de la serie de Netflix, este dolor es mío, pero es tal cual. Esto no es mío o esto no es normal o estoy cargando con algo, ¿sí? Que no es Claro, mío, uno lo siente, no me porque te pertenece. sobrepasa, Ujú, ¿sí? Te sobrepasa, o sea, la conciencia está de que algo pasa, ¿sí? ujú. Pero no sabes, perdón la expresión, no sabes cómo carajo se desenreda eso, ¿sí? No, no lo Sí, sabes, o sea, dices, lo siento, pero caigo en cuenta y a veces hay personas que dicen, ya me alejé de tal persona y es suficiente. Hay que tomar distancia, sí, de ciertas personas, pero hasta que no veas un poco de dónde viene lo que ayer hablaba en el otro live, el tema del rompecabezas, ¿sí? Cuando tú no vayas uniendo fichas, pues te vas a quedar con temas sin resolver, sí, claro. como lo decía, no todo lo vas a resolver, pues porque, pero sí algo que para ti te inquiete mucho. Entonces ahí, por ejemplo, tú descubriste que estabas actuando más como mamá de mamá que como hija, y eso pasa muchísimo, ¿sí? La Ujú. parentificación, que los hijos por amor quieren ser los padres de los padres porque los ven muy mal, o porque ven que muchos padres son niños disfrazados de adultos, y mi mamá la veo todos los, estoy poniendo, votando cualquier tipo de Y situación. totalmente inconsciente, Claro, porque es que uno no se da cuenta de eso. no, nada, 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 nada. Los niños lo hacen por amor, ¿sí? Ujú, Porque es que los niños llegan, los niños son lo más cercano a la pureza, ¿sí? ujú. O sea, es el alma, es el almita así, pero en su expresión, y por eso muchos niños tienen habilidades transpersonales o dones transpersonales mucho más desarrollados que los adultos, porque los niños todavía no están contaminados con tanta cosa, entonces para ellos muchas cosas son naturales, como que tú les Sí, dices cosas que para los adultos es como, no, esto no puede ser, y el niño es como, lo digieren increíblemente ujú. mucho más fácil, porque su alma está más despierta. Desafortunadamente, principalmente la familia, el entorno, la cultura, ciertas instituciones, la sociedad van matando un poco a ese ser esencial, lo van Sí, sí, matando sí. en el... ¿sí? Y el tema es cómo nos reencontramos con ese ser esencial, quién soy yo realmente, y será un camino de autoconocimiento para toda la vida. Eso no es ya sé Sí. quién soy, No, no, pues creo que nos sorprendemos todos los días, a veces con temas que nosotros decimos, pero yo cómo estoy en esta situación, no entiendo, pues ok, pues a eso vinimos también, ¿no? Evolucionar, pero esas heridas se forman a través de esos vínculos. ok. Digamos que en constelaciones, lo que más se rescata de una constelación, que es precisamente como una constelación del cielo, pues, es que todos están en su lugar, cada estrella está en su lugar siempre. Y Hellinger estaba algún día con una persona, no recuerdo quién, mirando el firmamento y mirando las estrellas, se hablaban de los órdenes del amor y de cómo todos tenemos un lugar dentro de nuestro sistema familiar. Cuando no cumplimos ese lugar, hay un desorden Sí. sistémico. Y de ahí nació el tema, el nombre de constelación, porque decían así, tal cual como las estrellas que hay una constelación. De ahí fue, claro. Por Y eso tiene, sí, tiene mucho sentido. Ujú. claro, porque si uno mira como cuál es el objetivo final de una constelación, que el sistema se reorganice y que todos vuelvan a estar en el lugar que les corresponde. Una Sí. hija nunca podrá ser la madre de su madre, porque viola uno Ujú, de los principios sistémicos que es el respeto a la jerarquía. ¿Mm? ujú. Hay jerarquía, sí, o sea, primero están los de atrás, ellos llegaron antes, nuestros bisabuelos, abuelos y nuestros padres también. Hay personas que esto, sabes, que les incomoda cuando hay alguna insatisfacción con sus padres porque sienten que por ella o por él es que yo estoy así y me generó esta herida, la madre que no me vio cuando yo lloraba. Y es entendible toda esa rabia y esa catarsis y hay que hacerla y precisamente están las terapias pues para contener a la persona, pero es válida la rabia, ¿sí? Sí, Y es válida que exprese y diga, estoy herida, tengo mucha rabia, esto es lo que hay, porque cuando no lo reconoce eso se estanca y queda acá y sí, el cuerpo lo siente y te bloqueas, sí, ¿no? Realmente te bloquea. Cuando ya, cuando ya sientes y vas asimilando que la rabia, porque detrás de toda rabia finalmente hay una tristeza enorme, ¿no? sí. Hay una insatisfacción, estoy iracunda. Un dolor. Un dolor porque yo como niña esperaba esto de ti, mamá. Ujú, Porque los niños, si tradujeran un poco su anhelo es, pues me trajiste para darme amor, para darme ujú. atención, para contenerme, para guiarme, para darme fuerza. Y si no lo recibí, entonces como que no le encuentro sentido a esto. ¿M? Y Sí, ahí es en donde es entendible
hay muchas personas con rabia hacia mamá y a papá por esas heridas emocionales. O porque mamá y papá no las trabajaron, entonces al hijo también le da mucha rabia, ¿sí? Casi Porque dicen, si tú siempre hubieras mirado, sucede. mamá, claro, si tú hubieras mirado este tema, no lo hubiera recargado y proyectado encima mío. Entonces yo, ¿por qué sí tengo que pagar ese pato? Ahí es donde se Eh, puede prevenir, disculpa, ajá, te interrumpo. O tranquilo. sea, si papá y mamá trabajan esas heridas, pueden prevenir que el niño o la niña las hereden, llamémoslo así, Claro, pero total. habiendo ya nacido ese niño o niña, o Sí, antes sí, de. siempre se puede, en cualquier Ok. momento. Lo ideal es antes de que decidan ser mamás o papás. Sí, porque estaba pensando en astrología, ya cuando se nace, ya se nace con esa herencia, sí, pues en Ok, astrología ya tienes todo ese mapa organizado, ¿sí? Como lo sí, que va a suceder. Ujú. sí, pero en lo posible de verdad tener una conciencia clara de por qué realmente quiero tener hijos, ¿no? Que es una pregunta. Es, Yo creo que pocas parejas se hacen a conciencia, sí, ¿sí? Y yo sé que muchas personas dicen, bueno, pues si lo piensa tanto no los va a tener, etcétera. Desde que la madre o la futura madre o el futuro padre sepan en lo que se están metiendo y que no va a ser fácil y que se van a confrontar porque los niños finalmente van a ser sus propios maestros, los maestros ujú. de los padres en muchas cosas, y reconozcan que en el camino aprenderán muchísimos temas y será un tema de autoconocimiento, pero que sobre todo tengan el convencimiento de que traen esos hijos esa, para ponerlos al servicio de la vida, no porque es mío, 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 ¿no? Sin duda la embarrarán en algo, sin duda, o sea, pues porque padres perfectos no existen en ningún lugar del planeta, ¿m? Pero si tienes esa intención o ese proyecto sentido de traer a un alma, finalmente Ujú. lo tienes que poner es al servicio de la vida, no al servicio tuyo, porque es Ahí que los quisiera, padres dan, ahí quisiera los hijos reciben. comentar algo, si me permites, Claro, porque el proyecto sentido también se ve en astrología, en el momento de concepción. Y también se ve lo que tú estás diciendo. Hay papás, sobre todo se ve si papá o mamá dio ese mandato de hacer lo que yo no pude hacer en la vida, entonces que mi hijo lo haga por mí. Y la carga es grandísima, sí, ¿sí? Para sí, esa persona. Y ahí se ve clarísimo de acuerdo a cómo está ubicado, si el sol está en la casa 10, si de pronto está en Capricornio, sí, cosas así se pueden revisar. Si tiene algún aspecto con Saturno, también lo que estábamos hablando del linaje. La luna también nos está manifestando cómo fue el linaje de mujeres o cómo fueron las vivencias de la línea materna. Y qué es lo que yo vine a sanar. Porque es que sanando yo, sano mi linaje. Pero hay que empezar por mí mismo, ¿sí? O sea, primero pensar en, yo organizo mi casa, mis cosas, y en astrología también se ve como esas salidas y cómo fue esos comportamientos repetidos de mamá, de la abuela. Es impresionante cómo se puede ver eso de acuerdo a las casas o donde están los planetas, están los parientes también. Entonces, total. como realmente este aprendizaje lo traje fue de mi linaje paterno o fue de mi linaje materno, pero haciendo, pues tú me puedes complementar más Claro, esta, este por eso comentario es como, totalmente, totalmente. Por eso se valida primero esa rabia, esa emoción inicial. Claro que hay que validarla, ¿sí? Porque eso es un tabú, ¿sí? Hay hijos que dicen, no, no está bien yo sentir rabia hacia mamá, por más de odiar que a se los sienta. padres. También hay unos que dicen, pero se puede en algún momento, es que no hay, sí, Y hay que ponerlo, o sea, nuevamente llevarlo a la exponerlo. luz. Pero es que es la única manera, es como la sombra, ¿no? Cuando tú niegas una sombra y eso, yo no soy eso, yo no odio, yo soy un alma de Dios, yo jamás cometeré, ¿no? Y ocultas y reprimes tu sombra y la reprimes cuando menos escapa y mejor dicho, te hundes y hundes a los Lo que demás se también por no reconocer. resiste, persiste, que dicen por ahí. Totalmente, totalmente, Lo que confrontas es lo que más crece, ¿sí? Le das más poder. totalmente. Lo que decía Jung, todo lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces Ujú, no es negar ninguna emoción, ujú, al contrario, esto es lo que hay, esto traigo. Entonces ujú. se trabaja, por lo menos desde lo sistémico en las constelaciones, claro, permítetelo, permítetelo, permítetelo sentir, háblalo, exprésalo, todo lo que te venga sin filtro, porque es que Sí, si no es el espacio terapéutico para eso, ¿cuál? ¿Sí? sí. Si lo haces con tu mejor amiga, probablemente la mejor amiga diga, ¡ay! Se le metió el demonio. ¿Cómo está hablando así de la mamá? No, necesita ayuda. ¿Sí? O sea, el espacio es de contención en donde se te permite ser, ¿sí? Ujú. Realmente, con todo y tus
coherencias y con todo y tus sombras y con todo y tus complejidades, porque es que los seres humanos somos complejos, que nos han Sí. forzado a ser perfectos y a mantener una imagen es otra cosa, pero Ujú. esto es lo que somos, esto es lo que traemos. Entonces, la primera parte es esa, pero ya una vez que se desahoga la persona, es muy importante lo que tú estás diciendo, ¿sí? De niño o de niña tú no podías elegir, los niños no pueden elegir, y es que eso es lo más doloroso que se cometen con los niños, ¿sí? El niño no elige los abusos, el niño no elige pues, el abuso más notorio, que es el sexual, que es terrible, sino el abuso emocional, el abuso intelectual. Sí, hay muchas clases de abuso que se normalizaron por mucho tiempo, se Ujú. normalizaron por mucho tiempo. No, es que es mi hijo y contra su voluntad voy a hacer esto, pero ni Ujú. siquiera le preguntan cómo es eso para el niño. Entonces, claro, hoy en día mucha gente está en contra de esta crianza respetuosa porque dicen, ahora los niños son los que mandan. Por supuesto que no, porque hay una jerarquía, ¿sí? Sí, claro. La idea es que mamá y papá siempre serán los grandes y los niños, pues los chiquitos. Pero ellos merecen una explicación, no merecen un simple no se puede o un no, Ujú. ¿sí? Explicar con amor porque ellos están aprendiendo, son esponjitas. De niño no pudiste elegir, pero como tú lo decías, Caro, ahorita de adulto ya puedes elegir, ¿sí? Ya puedes elegir. Sí, las heridas no fueron ocasionadas por ti, pero sí es responsabilidad tuya sanarlas. Ujú. Pero fue mamá, sí, pero ¿hasta cuándo la guerra? ¿Hasta cuándo la lucha? ¿Sí? ¿Hasta cuándo vas a tener expectativas de que ellos van a cambiar? Es Eso por muy... un lado, y lo mm, otro de pronto es culpar y responsabilidad al otro, ¿no? A papá, a mamá, y quedarse uno ahí, de pronto quedarse como en esa culpa y en responsabilizar a la otra persona, pero no tomar responsabilidad de que si apareció esta herida en mí, en mi vida, en mi carta astral, en mi constelación familiar, es para que yo la sane. Sí, es básicamente es por qué no verlo como esa misión bonita que tengo de sanar y poner un granito de arena para mi sanación y la sanación de mi linaje, ¿sí? Y lo totalmente. otro es no buscar tanto, que me pasó también a mí, que hablábamos tú y yo, seguir buscando y seguir buscando y seguir buscando Sí, qué más heridas tengo, qué más tengo que sanar, qué más tengo que sanar, porque sí, no se sí, vive el presente y siempre se van a lo que tú dices, es como un iceberg, o sea, siempre vamos a encontrar más cosas, más cosas. Si vamos al fondo del mar, vamos a encontrar más y más cosas. Entonces, llegar sí. como al punto ya de vivir, ¿cierto? De ya ¿Sabes qué, afrontarlos. qué decía Hellinger? Con respecto a las constelaciones, Bert Hellinger es el creador de toda esta maravillosa metodología. Él decía que en realidad solo bastaba una sola constelación con mamá para Uh -huh, comprender cuál es tu tema. el tema, Una sí. sola. Y hay gente que seguro te pasa con el tema de la astrología, lo que decías ahorita, no, ahora quiero constelar si me voy de vacaciones. No, es que eso no se constela. Sí, no, esto, las No. constelaciones familiares no es para hacerlas cada semana a ver qué me... No, porque lo más seguro es que te vaya a salir la misma respuesta, ¿sí? Sí. Porque cuando tú principalmente, lo mismo, con mamá y papá trabajas, obviamente los dos, pero tú tocaste el tema de mamá y es que mamá es la primera conexión que tenemos con la vida. Ahí Sí. estamos en promedio 9 meses. Uh -huh. Entonces, sobra decir que todo lo que mamá vivió, todo, absolutamente todo, pues lo apropiamos, ¿no? Lo volvimos nuestro. Se transmite Entonces, al niño, sí, al claro, bebé. claro. Entonces, como tú mires a tu madre, es como miras a la vida. Uh -huh. Sistémico está así. ¿Cómo miras a mamá? Uh -huh. ¿Cómo la percibes? Uy, no, como pesado, como que nada es suficiente, como que todo lo que yo hago, o siento que me toca a mí todo porque ya no puede. Fíjate cómo es tu vida, Uh qué -huh. trabajo escogiste, cómo es tu vida laboral, cómo es tu relación de pareja, te encargas todo el tiempo de los demás menos de ti. Entonces, por eso Hellinger creo que lo indicó así. Una sola con mamá y casi que tienes las respuestas a tu vida laboral, a tu vida de pareja, con el dinero, casi que con todo. ¿M? Sí. Pero claro, hay personas que después de 6 meses, un año dicen, sabes que hay otro tema, no sé qué, y uno va mirando, ¿sí? Porque Sí, lo que sí. te digo, no se trata de coger este tema como una moda y constelemos cada mes. No, realmente si tú te entregas completamente a una constelación y a mi manera de ver, ojalá grupal, yo hago constelaciones individuales y hasta virtuales y funcionan, Uh -huh. pero sé que las grupales tienen un impacto La muchísimo energía, más sí. contundente. Claro, porque es que hay otras personas representando, como en la serie Mi Otra Yo, que alguna vez alguien me dijo, ay, pero eso es show. Yo, no, no es show, no es show. Bueno, Es el lo inconsciente.
hicieron, sí, sí le pusieron cositas de Ah, sí, hacerlo. no. La novela turca está. La novela. El drama turco está, con todo respeto. Pero la El, esencia sí está pero tal la cual esencia, como es. la Sí, esencia es sí. esa. ¿Sí? Y quienes nunca han asistido a una constelación y tienen que representar a alguien, ahí es en donde la persona se da cuenta, porque empieza a Sí, decir, y se porque estoy siente, yo lo sintiendo he esto. hecho y se siente, uno termina asumiendo el rol de wow, en serio sí, y Claro, funcionando de esa manera. claro, tú sientes la energía de ese familiar y empiezas y tú dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? Esta no es Carolina, esta no es Sandra Jimena, porque es la energía del familiar. Entonces, por eso en las grupales es muy bonito y algo de lo más enternecedor, creo yo, que pasa en las constelaciones, porque pasan muchas cosas enternecedoras, muchas, o sea, los Kleenex se agotan en segundos, porque se mueve mucho, ¿no? Se saca una cantidad de temas. Ay, gracias, Caro, por escribir ahí, sí, para que sigan a Caro. Muchos temas no resueltos, ¿sí? Muchos temas ahí que no, y los he mantenido, y los he mantenido, y los he mantenido, y los he mantenido, y ya la constelación casi que te dice, ríndete, ríndete y mira lo que Ya, tengas que mirar. Y ahí es en donde llega la famosa comprensión, Caro, ujú, porque resulta que, mira, en una constelación nunca se sabe qué va a pasar, jamás, no, nunca. Nunca. Por eso uno como constelador tiene que estar absolutamente presente en todo lo que está pasando, porque no tienes ni idea, no hay un libreto, no hay un guión, no hay nada de esto. ujú, Entonces empiezan a pasar cosas que uno dice, wow, esto acá, ¿no? ujú, Y a veces, muchas veces termina sucediendo cosas que quien constela pensó que el tema era, no sé, X, y resulta que el tema era por otro lado. ¿M? sí, Y encuentra ese sentido también, ¿no? Entonces, lo bonito que llega, Caro, muchas veces es, eh, no sé, está mamá. Entonces, el ejemplo de que mamá se me tiró la vida y que ella es la causante de todo esto, ta, ta, ta. Y de pronto aparece la abuela materna. ¿M? Y empieza la constelación a mostrar cómo fue la historia de la abuela materna, ujú, ¿sí? Y cómo fue la historia de mamá con su madre, ¿sí? Porque ujú, es algo que los hijos no sabemos o sí, sabemos muy poquito. sí, Y empieza a ocurrir una cantidad de cosas que inmediatamente lo que siente el consultante, quien constela, es un enternecimiento y una compasión hacia sus padres, ¿sí? ujú, Donde no, la idea no es justificar cosas, la idea es comprender y por fin asimilar que esta es la historia que me antecede de mis sí. ancestros y que yo he tomado ciertas cosas de ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa información? No le compete más a mamá, no le compete más a papá, ¿sí? Desde lo sistémico, honrar a madre y padre es, Sí, los tomo y los acepto tal y como son. sí. Más, ¿sí? No más, porque ya hicieron lo mejor que pudieron cuando somos adultos, ¿no? Ya hicieron lo mejor que pudieron. Lo que te hace falta te lo tienes que dar tú, porque si no se Porque lo ellos vas a también perder. tienen sus aprendizajes y por eso también, cuando tú ves en astrología papá, mamá, ves eso que cargan, eso que traen. Sí, de acuerdo a la ubicación, a los planetas con los que se relaciona Sol, Luna, lo que te estaba comentando, y ves esa carga del linaje. Y un Plutón con Sol es, wow, con el aspecto con el Sol es un papá agresivo, duro, fuerte, pero también viene si está en la casa 7 llamemos por ejemplo, es el papá del papá, o sea, el abuelo. Y el abuelo que traía, violencia de pronto, abuso, agresividad hacia las mujeres, muertes, todo eso está ahí. Entonces es el poder aceptarlo, lo que tú dices, reconocerlo, aceptarlo, pero no quedarme en lo negativo. Es también ver lo positivo, porque es que a veces como que, mira que papá y mamá nos mostraron muchas cosas, pero a veces nos quedamos en el enfoque, esto fue malo y no me hizo y no sucedió, porque hay que ver es también el lado positivo e integrar eso positivo y Total, aceptar lo que sucedió, porque ellos también tuvieron unas vivencias. Y así podemos soltar y soltar. Hay que soltar. sí, en un momento, y esto es de, ok, comprendo ahora acá, y cuando a manera simbólica quien constela se termina abrazando con los representantes de sus padres o con su madre, mira, ahí se puede pasar, por eso nunca se sabe cuánto dura una constelación, ¿sí? Sí, sí. Hay unas que pueden ser breves, aunque breve, breve, breve una nunca hay, Ninguna, toma no. su tiempo, Sí. y hay otras que toman mucho más tiempo, pero es necesario, ¿no? Es necesario Sí, porque interrumpir en ese momento no aguanta, como dicen. Es sí. necesario que la persona asimile lo que está pasando en ese momento
Y ahí es como te decía hace un momento, llega la imagen de solución. Esta es la imagen de solución. Ahí te la está mostrando clarísimo el sistema familiar, el inconsciente familiar te está diciendo por dónde. Ujú. ¿Mm? Elige, ya te, el libre Sí, albedrío, ¿no? Elige. Pero ya, y mira que pasa lo mismo que con tus pacientes, Caro, ese peso que se quitan de encima, ¿sí? sí, El cuerpo les cambia, caminan distinto. Es como, y sí, en sí, sí. constelaciones sucede cuando, por ejemplo, un hijo vuelve a estar en el lugar de hijo, ¿sí? Sí. Ya no es el papá de mamá, ya no es la pareja de mamá, porque ese es Ujú. otro rol que se Sí. utiliza muchísimo y sobre todo los latinos tenemos, ¿no? Ese mala costumbre de pensar que es que los hijos están pues para que me devuelvan el favor, O ¿no? el En bastón donde para la vejez en Biodescodifico Proyecto Sentido, sí. hay madres y padres que dicen eso, que dicen, este es Ujú. el bastón de mi vejez, O que ese reemplaza es tu proyecto. a la pareja, bueno, que si falleció, eso es, Y lo que muchas veces los padres no comprenden es lo que implica en todo sentido la palabra para el hijo esto, sí, ¿sí? Es demasiado. Inclusive, mejor dicho, la afectación no te la podría definir acá a profundidad porque mueve mucho, ¿sí? Sí, yo en lo personal no me involucro. Obviamente siento empatía, por supuesto que sí, pero ay, sí, sabes que a veces se la me ocurre palabra es por fuerte. ahí de tomar una foto, no, no, nunca lo hago, obviamente, sí, pero del momento del hijo, ese sufrimiento de no quiero ser más la pareja de mamá, pero no por No, sí, plata. sí. Y por otro lado, quiero a esa pareja, de verdad que sí podría ser mi pareja, o sea, entonces sí nos falta mucha conciencia todavía, pero siento que la metodología de la astrología y de las constelaciones sí facilitan definitivamente esa comprensión, pero también como te muestran que sí se puede, ¿sí? En el Sí se sentido de, puede, claro, claro, no estás se destinada, puede no estás destinado, trascender, se puede totalmente. superar la herida, sí. Y lo que tú decías de las áreas de la vida, eh, ¿qué sucede? Por lo menos en astrología. Si revisamos la casa 4, sí, que es el hogar, papá, mamá, la casa 10, que tiene que ver también con papá, y miramos las relaciones entre lo que les decía, Sol, Luna y estos planetas, vemos cómo las relaciones de los planetas que están en la casa 4 o el área 4, que son papá, mamá, cómo van a otras áreas de la vida y cómo repercuten. Entonces ahí puedo tener las situaciones con pareja, las dificultades en el área profesional, en el área laboral, en el área financiera. Pero parte también de ahí. Hay cosas que parten de ahí. No en todas las áreas de la vida y no para todo el mundo y pues para cada persona es independiente, es diferente, pero ahí también se ve, por eso es que está sucediendo, entonces si yo sano esta herida, si yo sano esta relación con papá o con mamá, puedo mejorar, puedo trascender y puedo tener de pronto éxito en mi área profesional, laboral, pero viene desde otro punto, otro abordaje, ¿sí? Que es Y diferente. es un abordaje claro desde el punto de vista sistémico energético, porque es que Ujú. cuando tú ya eres adulta, ¿m? Y sigues pasando cuentas de cobro a los de atrás, No. realmente te volteas y dónde estás enfocando la energía, Sí, hacia atrás. sí. Entonces la energía va a rebotar una y otra vez y tú esperando que algo cambie. Cuando Ujú. ya tomas vida y los eliges a ellos como fuerza, como lo que finalmente son, vas a tener espacio para hacer tu vida y Ujú. tu energía literalmente va a fluir y va a fluir en todo. No va a ser la vida perfecta sin problemas, obvio que no, pero No. va a fluir hacia Ujú. adelante, hacia donde tiene que ir, que es hacia tu vida, Sí. ¿sí? Porque es las lealtades familiares y todo lo que se ve en constelaciones, los mandatos, ni se digan, que hacen un daño. Los mandatos son las creencias finalmente, ¿no? Esta Yo he familia, tenido tal cosa y ta, ta, ta. de todo, mandatos, de todo, Sí, ok. de todo lo que hemos hablado, lo tengo. No, es que, O sea, no, es que, no. Y por el eso daño me que he vivido la astrología y las constelaciones, pero a flor de piel, o sea, carne claro, propia. claro, claro, pero lo bonito es recupero ese ser Sí, esencial, nunca negar mi sistema familiar, porque es que hay hijos que piensan que haciéndose a un lado del sistema familiar, claro que hay que tomar de vez en cuando distancia, hay que decirlo, sí, ¿cierto? sí, Pero me refiero es, una cosa es tomar distancia a conciencia, aún así honrándolos, y sí, otra muy distinta es, esta familia no es mía,
yo no pertenezco, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y lo que más niegas, te somete, lo que decía Jung, ¿no? ¿Sabes qué Acepto que me esto es pasa mi a mí? familia. Con mis Entonces, no hay, pacientes que se van, viven en Alemania, en España, entonces, pero siguen con todos estos problemas. Entonces yo les digo así con todo el cariño del mundo, te cargaste las maletas llenas y te fuiste con todo el equipaje y vayas a donde vayas, pues igual hasta que no hagas ese proceso de reconocimiento, o sea, la conciencia, caer en cuenta de hacer un proceso terapéutico, de soltarlos, pues los vas a llevar energéticamente a donde vayas, ¿sí? Y las situaciones vas a tener bloqueos, dificultades en diferentes áreas de la vida de acuerdo a. Entonces el equipaje se lo llevó llenito. sí, ah, Hay que desocupar las maletas cuando, si quieres volar, vuela, pero no por eso, no como el escape, porque siempre termina uno o volviendo o con otros problemas allá donde está relacionados con estas claro, situaciones, con las heridas. como escape geográfico, ¿no? Que Sí. pienso que yéndome, se me fueron las lealtades, se me fueron los mandatos, y hasta que no haga un trabajo interior realmente consciente, ahí voy a estar al otro lado del planeta si quiero, pero ¿sabes quién me va a recordar que no he resuelto algo allá? La pareja. Sí, 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 es así, tal cual. Siempre, sí. La pareja, La pareja, ¿sí? los hijos, Claro. o sea, sobre todo los vínculos más cercanos, siempre, siempre, siempre. Sí, claro. O sea, fíjate que lo que te decía al comienzo es de constelaciones, así como todos tenemos un lugar, ¿sí? Como lo decía Hellinger con respecto a una real constelación allá arriba del cielo, en el firmamento, que tienen todos un lugar y todos tenemos un lugar también. Ay, se me escapó lo que iba a decir, Caro, esto me está pasando mucho. Tengo que ejercitar ahí mi... Mm, las heridas De los- también tienen un lugar. A eso iba. Las heridas también tienen un lugar, Ujú, ¿sí? Porque hay personas que les da miedo caer en el victimismo, ¿sí? ujú. Entonces me dicen, no, eso es ser víctima y yo no quiero caer ahí. Pero ¿te pasó de niño o no te pasó esa herida? Sí, pero no, 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 espera. Fue un abuso, Las X máscaras, abuso, pero cierto que las heridas tienen máscaras y ahí es cuando hay unas heridas es que se manifiestan de acuerdo a esa máscara en que no, es como una negación. Esa es una máscara es negación. el mecanismo de defensa, pero no es el adecuado. Entonces, ujú, Exactamente. Entonces también las heridas tienen un lugar y hay heridas de heridas, ¿no? Y hay ujú. heridas fuertes y no es desde el victimismo, es que les des el lugar que tienen. Esto que te pasó, Sí, mira, reconócelo, sí, reconócelo exactamente, acéptalo, acepta tu acepta. verdad, acepta tu historia, en pocas palabras, Ujú, ¿sí? ujú. Aceptar no es justificar, ¿sí? Y No, hay muchas personas que a veces confunden y dicen, pero es que no estoy de acuerdo. Sí, pero te pasó, sí, ¿sí? Te pasó. Entonces de ahí en adelante eres tú quien, todo este proceso interior, pues lo va a hacer la persona. Y sí, sí. digamos que hay muchos que esperan que todavía lo hagan otros, hay otros que, que lo recargan, como decías tú, principalmente a la pareja, nada que hacer, es el principal espejo. Y con los hijitos, ¿no? Entonces, y también tengo, y me parece tan lindo cuando llegan aquí madres o padres que me dicen, no quiero que mis hijos carguen con esto, no Sí, quiero esto, ¿sí? Por favor, ayúdame, ¿qué es lo que tengo que ver? Y está del otro lado, ¿no? maravilloso. La madre que te digo abiertamente que dice, yo soy así, de malas, más o menos mi hijo me debe, el hijo bastón o lo que sea, o primero conoció madre que pareja es otra, que esposo, que esposa, Otro pero dicho. están estas personas conscientes que también llegan y me lo dicen con una conmoción terrible, me dicen, no quiero, no quiero que mi hija o mi hijo esté cargando esto. Y ya no más ahí, ya por supuesto hay un inicio, ¿no? Sí, Hay un sí, inicio. Y eso es lindo, y eso es lindo. Y me ha pasado con madres que tienen niños chiquitos, que están, mejor dicho, en el momento que es, y perfecto. madres que los hijos ya crecieron y puede ser un poco más difícil, pero aún así la madre también ya, nuevamente, ya hizo lo mejor que pudo, ¿sí? Ya la hija o el hijo como adulto, en algún momento tiene que rendirse frente a esa verdad y hacer Y algo hacer con su el, proceso de sanación. hacer su propio Porque proceso de también, a mí me ha sanación. pasado también que a veces hay madres que, yo entiendo, de esa preocupación, que quieren como protegerlos tanto y ponerlos en una cajita de cristal y que no pase nada, por favor dígame qué hago para que ninguno de estos aspectos, ninguna de esas relaciones que hay ahí, se ven las rayitas rojas en la carta astral entre lo que, de aprendizajes y cosas que trabajar, para que nada de esto le pase. Entonces yo le digo, listo, podemos trabajarlo en terapia, se pueden hacer constelaciones y remito al terapeuta, pero también hay que dejar
que esta personita evolucione, tenga su propia vida, sea libre, independiente, y él viene o ella a hacer un proceso, su propio proceso. Claro, lo acompañamos, le orientamos, la mamá puede ayudar hasta cierto punto, pero hay cosas que están ahí que son propias de esa persona, ¿sí? Claro, Y claro. entonces también es como darle ese espacio y esa libertad que también pueda vivir su vida. ¿Mm? Eso es lo que les digo yo a ellas, principalmente mujeres, madres que llegan con esa angustia, ¿no? Dicen, pero es que no quiero, no, yo quiero que mi hijo sea feliz. Yo, pues claro, o sea, ¿no? Y les digo, pero en algún momento ellos van a estar insatisfechos contigo por algo. Tú vas a hacer lo mejor que puedes y quédate tranquila con eso, que estás haciendo lo mejor que puedes, que el solo hecho que admitas las cosas, que hables en Ujú. terapia, que te expreses. Y hay muchas madres, bueno, hay algunas madres que han implementado algún lenguaje o algunas oraciones que se utilizan en constelaciones, que es decirle al hijo tal cual así, tal cual, esto es mío, esto es de mamá, ¿sí? Ok, O esto es un tema entre papá y sí. yo, ese es un tema de adultos, ¿vale? Ujú. Y entonces me dicen, así tal cual se lo digo yo, sí, es que el niño, lo que te digo, el niño comprende, pero si no les decimos y antes los recargamos y los mandamos de mensajero para que le digan al papá que pase a comer o le digan Ay, a la no, mamá que va a estar, sí. entonces se vuelve algo pues terrible, ¿sí? Entonces es Sí, tal sí. cual decirlo. Es que Ahí sí cada como, uno asuma responsabilidad. Eso sería maravilloso. Eso sería la familia ideal. ese sería el mundo ideal, El ese mundo sería el mundo ideal, que cada quien se encargara de lo suyo. Es en serio, o sea, y no pero estamos culpa, sino esperando responsabilidad. Ujú. totalmente, totalmente. Entonces, es muy bonito cuando estas madres lo Sí, manifiestan, ¿no? Y les dicen, sí, así como lo asumen. en el libro Este dolor no es mío, tal cual, las madres que le digan así, esto es mío, gracias por ser empático, gracias por querer encargarte, pero yo me encargo, es mi tema. Sí, Si yo sí, soy la grande, tú eres ah, chiquito, ajá, ajá. ya estás haciendo algo para que el niño no se involucre en temas que te compete a ti resolver como adulta, porque tú eres la Claro. grande. Sí, 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 sí. Sí, es así. Ese es el tema, es lo que tú dices, o sea, por eso es que de verdad hay que Sandrita, ¿y tú pensárselo. qué opinas de esta parte de la astrología donde Luna, pues por la parte holográfica, llamémoslo así, es la energía de mamá, ¿sí? Y la energía del ambiente familiar. Y lo que viene a representar el vínculo inicial del niño o la niña y de su familia. Entonces, y es esa familia que le correspondió. Eso también se entendería así también en sistémica, en terapia sistémica, en constelaciones. Esa es la familia que le correspondió. Eso es lo que Sí, tenía que venir a aprender, a vivir. Ok, hay muchas miradas, pues desde el budismo dicen que el alma escoge a la familia, ¿no? sí, A la que va a estar en la próxima encarnación. Que sea verdad o no, no tengo ni idea, no hay una verdad absoluta en esto. Yo creo que hay cosas que siempre seguirán siendo un misterio finalmente, ¿sí? Puede que más adelante alguien diga, no, es que mire que por eso venimos acá y a esa familia. Puede sí, que sí. esto nos tocó, ajá, Sí, no sé, dicen que sí es así, que el alma escoge a la familia que le tocó en esta encarnación porque tiene que evolucionar en ciertos temas, en ciertos aspectos. ajá, Para mí tiene sentido, pero no tengo ni idea si es una verdad absoluta. No creo que haya una verdad absoluta en eso. Creo que sí, la humildad ontológica tiene que prevalecer en el sentido de que no sabemos. Lo que sí es cierto es que finalmente llegaste a esa familia, ¿sí? Eso sí. sí, ya no hay nada que hacer. O sea, que la No hayas hay vuelta escogido, atrás. que no hay vuelta atrás. Por eso en constelaciones se dice que esa relación con los padres no son relaciones negociables. No, Tú no puedes decir, ella no es mi mamá, no, él no lo es, no. no es, no es, sí, sí lo es. Yo me devuelvo Yo me de devuelvo mí. mamá. Sí, lo que sí es un hecho es No. que esta es la familia. Que haya Sí, sí, sido sí. justo y no justo, bueno o malo, no tenemos ni idea porque hay familias de familias, porque ciertos niños tienen que vivir cosas espantosas Sí. literalmente y otros no, Ujú. no lo sé, ni idea, ¿no? Realmente no lo sé, pero Ok. ahí estuviste, ¿sí? Y parece ser que el reto sí es ese, ¿no? ¿Cómo lo hago mejor yo? ¿Cómo me Sí, sano yo? Y en mi generación hago también lo mejor que puedo por mí y por los que vienen y de paso lo que dices tú, ayuda a sanar a los de atrás, que también hicieron lo mejor que pudieron. y mira que en la carta astral se ve, o sea, cada persona tiene sus momentos de sanar y le llegan las herramientas y eso lo puedes ver y es súper lindo. Ah, qué lindo. O sea, tiene, de Ok, acuerdo a los momentos de la vida, los tránsitos, lo que esté pasando, a cada ok. quien nos llega.
pero algunos escuchamos y otros no. Algunos estamos como tan automatizados en el día a día en la vida, pero luego nos vuelve a tocar otro tránsito, entonces eso es otro golpe en la puerta, como, pero de pronto a veces es más fuerte para que, oye, cae en cuenta que hay que trabajar esto. Ujú. Ahí están los aprendizajes, ahí está el trabajo. O sea, la vida, si uno no lo hace voluntariamente, la vida lo empuja. Y Sí. así se ve en astrología con los tránsitos, que es un tránsito, es como los planetas van girando, rotando en el cielo y cómo van, llamémoslo así, afectando o influyendo sobre los planetas, como la parte energética de ese planeta o el arquetipo que tú tienes en ti. Entonces, ¿cómo te va tocando? En tu carta natal. Si tenemos la carta, es el dibujito de adentro del planeta y el de afuera el que va rotando. ¿Sí? Y Ok. cuando pase y toque alguno de esos planetas, y ahí mueve. Y es bueno estar atento, atento al libro que te llega, atento a la palabra que te dicen, atento al consejo que te dan y no seguir como en automático porque después va a ser más fuerte, ya no va a ser un libro, sino de pronto el choque, la caída, cosas así, ¿no? Más fuertes. Yo creo que esas señales, mira que es que como no fuimos educados, sino a través solamente de la dimensión cognitiva, que es maravillosa, pero no es la única. Entonces, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, tiene estos dones transpersonales por naturaleza, o es simplemente él mismo y es espontáneo, y no, así no es. Eso son cosas que te inventaste, esos son amiguitos imaginarios, eso no. Pero es que yo siento acá, no, 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 entonces vaya al médico, vaya que tienes un dolor de Lleven al estómago. médico, Sí, algo está mal. claro, entonces todo lo pensamos solucionar acá. Pero cuando yo no quiero ver, es que realmente no veo. Sí, ¿Sí? Y hay casos que son así. Yo creo que la carta te lo puede mostrar, la sí. constelación te lo muestra. Alrededor puedes tener mil señales, pero si tú no quieres ver, creo que Es finalmente el eliges miedo a ahí. sufrir, ¿cierto? Es el miedo hay un miedo grandísimo a eso. Claro, claro, porque Jung lo llamaba como un sufrimiento legítimo, a este tránsito de sanación, lo Ujú. llamaba sufrimiento legítimo porque no es chévere, claro, No, no, no es chévere. Como le decía bonito ahorita un no es. consultante que fue, no, bonito no es, ahorita hace poco se fue un consultante y le decía eso, le decía esto, olvídate que es de cariñositos, bueno, él es más joven que yo, entonces me tocó explicarle qué son los cariñositos, Que son los esto ojitos calientes. que eso no es de cariñositos, de arcoíris, de ponis saltando, ni de unicornios, ni, no, No, esto va duro porque vas a confrontarte con una antigua piel que vas a dejar, pero te vas a reencontrar con tu ser esencial, sí, entonces por eso es legítimo, ¿m? Porque no es un sí, sí, sí. sufrimiento por sufrir, es que tiene un sentido, Sí, pero si le apuestas a que realmente tiene un sentido y te hace sentido a ti desde acá, ahí está el camino y vas a empezar a ver lo que antes no veías, que te lo ponían en las narices y y no no se lo ves, veía. no se Ajá, ve. tal cual. Ese. Sí. Sí. Ay, no, mejor dicho, Caro, esto nos falta Aquí acá no nos podemos pasar toda la noche toda la conversando. noche, toda la noche, toda la noche. No sé si los que se conectaron, que han sido No, bastantes, que qué no les rico. dijimos que hicieran preguntas si tenían. Y creo que al comienzo lo dije, creo que Ah, sí, pero bueno, bueno, sí, ok. si lo quieren hacer aquí ya finalizando el live, por favor. Por ahí sí nos dijeron que qué interesante charla y todo esto. Bueno, igual esto queda acá. No sé qué es lo que me está pasando con los lives, pero no me está apareciendo la opción de colaborador. Espero que contigo me suceda, Caro. Ojalá Y si quieres, que la energía, que los si quieres astros confabulen. que que las constelaciones ahí se unan. Pero si quieres, dinos tu Instagram. Sé que lo apuntaste, pero dínoslo nuevamente para que la gente te siga